Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver los elementos pasivos. Entonces vamos a ver más exactamente los condensadores y los inductores. Primero necesitamos saber qué es un condensador. El condensador es un elemento que consta de dos placas conductoras paralelas con carga opuesta separadas en una pequeña distancia por un aislante, como el aire, o en el caso de un dieléctrico como cerámica. Si se le aplica voltaje ocurre algo interesante. Los electrones se bombean hacia el terminal negativo de la batería y se acumulan en la placa inferior. En la figura vemos varios símbolos para representar los condensadores. Tenemos condensadores variables, polarizados, entre otros. Ahora vemos que la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje. Para estas leyes también podemos utilizar como utilizamos la ley de Ohm y así encontraremos varias de las otras fórmulas. Por último tendremos que un faradio es un coulomb sobre un voltio. Bueno, ahora veremos un ejemplo de lo anteriormente mencionado en cuanto a los condensadores. Entonces tenemos nuestro primer ejemplo. Un capacitor de 1000 microfaradios y un capacitor de 470 microfaradios están dispuestos en el circuito que se muestra en la figura, con alimentación de 10 voltios en corriente continua. Inicialmente el interruptor está en la posición B, luego se lanza a la posición A, y luego a la posición B, luego a la posición A, y finalmente a la posición B. Suponiendo que los capacitores tienen suficiente tiempo para cargarse o descargarse completamente durante el intervalo entre interruptores, ¿cuál es el voltaje final en cada capacitor después de que se realiza el último interruptor? Entonces es muy fácil. Tenemos C1 y C2, donde C1 es nuestro capacitor 1 y nuestro capacitor 2, y tenemos las posiciones A y la posición B. Cuando está en la posición A, el único capacitor que se cargará será el capacitor 1. Cuando se cierre este circuito, es decir, cuando estemos en la posición B, formaremos un gran condensador, por así decirlo, entre comillas, donde se sumará esta capacitancia más esta capacitancia, como que nos queda un capacitor de 1470 microfaradios. Entonces, cuando tenemos en la posición A, como podemos ver, el primer cargador es el que se está cargando, ¿sí? Cuando estamos en la posición B, este capacitor se descarga y le comienza a dar la carga al capacitor 2 hasta que lleguen a un nivel de alineamiento, en este caso serán 6.8 voltios. Cuando vuelve a la posición A, de nuevo vuelve a cargarse el capacitor 1 y el capacitor 2 se mantendrá estable. Cuando volvamos a la posición B, que es la posición última, el capacitor 1 se descargará y el capacitor 2 aumentará su carga llegando a 9 voltios. Los cálculos utilizados son los siguientes. Tenemos carga 1 es igual a 1000 microfaradios sobre 1470 microfaradios por 0.01 y esto nos da 0.0068. Igualmente con el capacitor 2, esa será la carga. Por lo tanto, el nuevo voltaje será, entonces, carga 1, que ya la tenemos, sobre la capacitancia 1 nos da 6.8 voltios y 6.8 voltios. Asimismo, deberemos hacer para hallar los 9 voltios, haciendo estos mismos cálculos. Determinación de la capacitancia. La capacitancia de un condensador está determinada por el área de la placa, representada por A, y la separación de las placas, representada con D. Y el material aislante o dieléctrico, si un voltaje B se aplica entre dos placas paralelas, tal como lo estamos viendo en este caso. Entonces, la fórmula de la capacitancia será carga es igual a epsilon por A por E, donde epsilon es la permitividad del dieléctrico, el espacio libre vacío que tiene una permitividad dada por esta constante, 8.85 por 10 a la menos 12. La constante epsilon, anuncio término en la ecuación, es la capacitancia C igual a epsilon A sobre E. La permitividad relativa de un material referido a la permitividad en el vacío se conoce como, aquí tenemos la ecuación. Conectando esto a la expresión anterior, obtenemos la capacitancia en términos de constante dieléctrica. Aquí vemos la fórmula. Entonces tenemos un ejemplo. ¿Cuál es la capacitancia de un capacitor de placas múltiples que contiene dos placas, cada una con un área de 4 centímetros, una separación de 0.15 milímetros y un dieléctrico de papel? Entonces tenemos nuestra fórmula. Y a esta fórmula que vimos anteriormente le agregamos n-1. ¿Qué significa n-1? N es la cantidad de placas que contiene el capacitor. Y 1 pues es una constante. Entonces, aplicamos nuestra fórmula. Ya sabemos la constante, ya sabemos a qué equivale K, ya sabemos a qué equivale A, ya sabemos la distancia entre las placas, la separación. Sabemos cuántas placas hay, que en este caso son 2 menos 1, haciendo los respectivos cálculos.
nos da 70.8 picofaradios. Carga y descarga en un condensador. Para conocer la carga y descarga en un condensador, primero necesitamos hablar de la corriente en un condensador. Entonces, tenemos que la derivada de la carga sobre la derivada del tiempo sería lo mismo decir que es la derivada de la carga por el voltaje del capacitor. Sacando esta constante de carga, tendríamos que carga por derivada de voltaje de carga sobre derivada de tiempo. Continuando, podemos tomar la expresión de corriente del condensador que se acaba de derivar, reorganizar las cosas un poco y resolver el voltaje a través del condensador. Entonces, despejando la fórmula que teníamos anteriormente, podemos llegar a esta ecuación de acá, que nos dice voltaje de carga es igual a 1 sobre carga por la integral de la corriente del capacitor. Entonces, nosotros tenemos una carga y una descarga en un capacitor que más adelante veremos en un simulador. La carga ideal sería que yo prendo un switch y de una se carga, ¿cierto? Así como lo estamos viendo en esta línea punteada. Pero la realidad es que esto toma más una forma exponencial a que una forma, por así decirlo, lineal. Igual con la descarga. Vemos que toma una forma exponencial, por así decirlo, en vez de una forma lineal como sería la forma ideal, entre comillas. Entonces, ejemplo. Un capacitor de 47 microfaradios es cargado por las fuentes de voltaje que tienen la siguiente forma de onda. Vemos la forma de onda en la figura. Referirse a la gráfica. Suponga que la fuente de voltaje es ideal y no tiene resistencia. Entonces estamos viendo la gráfica que tiene una forma de cierra la onda, ¿sí? Entonces, para resolver esto es muy fácil. Ya que la derivada del voltaje y la derivada del tiempo representan la pendiente de esta forma de onda, es simplemente 10 voltios sobre 10 metros sobre segundos y la corriente se convierte en, pues simplemente aplicamos la fórmula que ya vimos anteriormente, que la intensidad del capacitor es igual a la capacitancia sobre la derivada del voltaje de carga sobre la derivada de tiempo. Simplemente reemplazamos con lo que ya tenemos y nos da 47 miliamperes. Energía y tiempo de carga de un condensador. La fórmula para energía de un capacitor viene dada por, tenemos esta ecuación que nos dice que es integral del voltaje por la corriente. Haciendo los debidos despejes, gracias a Kirchhoff y pues otras igualdades, podemos llegar a que es un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Para los circuitos de RC tendremos las siguientes ecuaciones. Tenemos estas ecuaciones que estamos viendo acá, que nos relacionan corriente, voltaje y tiempos de carga y descarga. Es muy importante tener en cuenta todas estas fórmulas que vemos acá. Entonces, el tiempo de carga de un capacitor viene dado por lo siguiente. Observemos que cuando el switch se encuentra de esta manera, lo que hace es cargar el capacitor y el capacitor va a tener un tiempo de carga, ¿sí? Si reemplazamos estos valores, podríamos, en la fórmula de que es 1.11 por R por C, veremos que nos da efectivamente un segundo, que es lo que demora este capacitor en cargar a 5 voltios. Cuando el switch se encuentre de esta posición, lo que hará es abrir el circuito, por ende el condensador empezará a descargarse, tal como nos lo está mostrando en esta gráfica. Recordemos, la forma ideal sería una línea de 90 grados, por así decirlo, una línea lineal, pero vemos que tenemos más una gráfica exponencial. Ahora hablemos de los capacitores en serie y en paralelo. Los capacitores en paralelo tienen la siguiente ecuación. Carga 1 más carga 2 más carga 3, etcétera, etcétera, etcétera. Esto para hallar la capacitancia total de un circuito. Y los condensadores en serie tienen 1 sobre C1 más 1 sobre C2, muy parecido a lo que hemos visto en resistencias en serie y en paralelo que hemos visto anteriormente. También tenemos la fórmula de corriente, que C1 deriva de voltaje sobre derivada de tiempo, y sigue así en todos los casos. Podemos ver que aquí hay un factor común, que es la derivada del voltaje sobre la derivada de tiempo. Lo sacamos como factor común y simplemente ponemos C1 más C2 más C3, ¿sí? Resolviendo este factor común y obtenemos esta fórmula más reducida. Igual el voltaje en paralelo se da sobre 1 sobre C1 integral de I y así sucesivamente. Podemos ver aquí que tenemos un factor común, en este caso la integral de la corriente. Entonces sacamos factor común y resolvemos y nos queda esta fórmula que es mucho más corta. Ahora hablemos de los capacitores en corriente AC. Todo lo que se discutió sobre los condensadores en corriente continua también se aplica a los circuitos en corriente alterna, con una excepción muy importante.
Mientras que un capacitor, un circuito en corriente continua, bloqueará el flujo de corriente, excepto pues, durante periodos breves de carga y descarga. Un capacitor de corriente alterna pasará o limitará el flujo de corriente según la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos recuerda cuando estamos diciendo limitar el flujo de corriente? Exacto, a una resistencia. Por ende, vamos a hablar más adelante de las reactancias y todo esto se mira en ohms, porque es lo que limita el flujo de la corriente. Cuando algo limita el flujo de la corriente, se vuelve automáticamente una resistencia. ¿Y en qué medimos la resistencia? En ohms. Podemos ver una gráfica de cómo el voltaje y la corriente se van viendo afectadas de acuerdo a la frecuencia que tome la señal AC. Entonces, reactancia capacitiva. Dentro de un circuito de corriente alterna, la cantidad de carga se mueve hacia adelante y hacia atrás en el circuito en cada ciclo, por lo que la tasa de movimiento de la carga, la corriente, es proporcional al voltaje, la capacitancia y la frecuencia. Cuando el efecto de la capacitancia y la frecuencia se consideran juntos, forma una cantidad similar a la resistencia, lo que ya habíamos hablado anteriormente. Y tenemos aquí la fórmula que nos dice que es 1 sobre 2pi por frecuencia por capacitancia. 2pi por frecuencia la podemos resumir como W, que significa frecuencia angular. Entonces, por ejemplo, dice, encuentra la reactancia de un capacitor de 220 picofaradios a una frecuencia aplicada de 10 MHz. Entonces, simplemente convertimos las unidades en Hz y en faradios y simplemente se va a reemplazar en esta fórmula que tenemos, se va a reemplazar y eso será todo para que nos dé un total de 72.3 ohms. Entonces vemos la reactancia de los capacitores y vemos que en la reactancia de los capacitores tenemos lo mismo como si fuera una carga y una descarga. Tenemos un caso ideal, que fuera una gráfica lineal, pero en la realidad vemos que la reactancia se comporta como una forma exponencial, igual como si fuera un tiempo de carga o descarga de un condensador. Muy bien, anteriormente hablamos de los condensadores, de sus tipos de carga, de cómo funcionaban, algunas ecuaciones para conocer el periodo de carga, el periodo, los tiempos, etcétera, etcétera. Ahorita hablaremos de los inductores, que son algo muy parecido, pero trabajan bajo otros principios. Entonces, inductores. Cualquier dispositivo capaz de generar un campo magnético tiene inductancia. Cualquier dispositivo que tenga inductancia se llama inductor. La inductancia es una propiedad de los circuitos algo análoga a la resistencia y a la capacitancia. Esta se relaciona a los campos magnéticos, más específicamente como los campos magnéticos cambiantes influyen en los electrones libres dentro de un circuito. Entonces tenemos la comparación de un resistor, de un capacitor y de un inductor. En el resistor podemos ver que genera calor. En el capacitor podemos ver que la energía se genera gracias a los campos eléctricos. Y en el inductor vemos que se genera gracias a los campos magnéticos. Entonces, flujo de corriente en un inductor. Tenemos que la corriente es igual al voltaje sobre R por 1 menos Euler T por L sobre R. Observemos la energización de un conductor, ¿sí? Entonces estamos viendo que es muy parecida a la de un capacitor, cuando está el switch en B y cuando está el switch en A. Entonces, ecuación de los conductores. Tenemos que el voltaje en L, ¿qué es el voltaje en L? Siempre que hablemos de L, estaremos hablando de los inductores. Entonces, el voltaje del inductor es igual a L por la derivada de la corriente sobre la derivada del tiempo. Entonces, esta fórmula representa el voltaje a través de un inductor. Y la otra fórmula que estamos viendo, que es 1 sobre L por la integral del voltaje, nos está refiriendo a la corriente del inductor. Vemos en la imagen un inductor, donde A es un área, es el área de la curvatura, N es la cantidad de vueltas que se le dan y L es la longitud de este. Recordemos, para hacer un inductor o bobina, necesitamos casi siempre un núcleo de ferrita o un núcleo pues, que nos aumente nuestro campo magnético. No es necesario, simplemente con darle vueltas a un cable ya tendríamos un inductor, pero pues para mejor campo magnético podemos meterle, así como estamos viendo en la imagen, o algo que ayude a aumentar ese campo magnético. Energía dentro de un inductor. Un inductor ideal, como un condensador ideal, no disipa energía, sino que la almacena en el campo magnético. La energía EL almacenada en el inductor se encuentra utilizando la ley de la potencia generalizada, como potencia es igual a intensidad por voltaje, junto con la definición de poder.
poder es igual a derivada de W sobre el derivada de T, y la ecuación del inductor, voltaje es igual a L por dL sobre dt. Entonces, utilizando este principio, la energía L es igual a la integral. Pero ¿qué pasa con esta integral? Ya no es una integral como hemos visto anteriormente, que siempre eran integrales indefinidas. Esta será una integral definida que comenzará en la intensidad cero, irá pues hasta la intensidad final, dado pues el ejercicio o el problema que tengamos. De P comenzamos a hacer los debidos de P. Ya sabemos que P es intensidad por voltaje, pero ya sabemos que voltaje es L por dL sobre dt. Y empezamos a reemplazar esta B por esto que tenemos acá. Y obtendríamos esta integral que estamos viendo acá. Empezamos otra vez a reemplazar y obtendríamos que es 1 medio de L por I al cuadrado. Este resultado sale de la integración de esta integral. Circuito LR. ¿Qué es un circuito LR y cómo funciona? ¿Sí? Anteriormente habíamos visto circuitos RC. ¿Qué son circuitos RC? Recordemos, circuitos que están compuestos por una resistencia y un capacitor. Los circuitos LR están compuestos de un inductor y una resistencia. Entonces los circuitos LRC están compuestos de inductor, capacitor y resistencia. Cuando una resistencia se coloca en serie con un inductor, la resistencia controla la velocidad al que bombea energía al campo magnético del inductor. Cuando consideramos un circuito RL con una fuente de corriente directa y un interruptor, como se muestra en la figura, estamos viendo en la figura que tenemos una fuente de corriente directa, una resistencia y un inductor, y obviamente pues un switch para abrir o cerrar el circuito. Vemos el voltaje de la resistencia, que a medida que el voltaje de la resistencia aumenta, el voltaje del inductor disminuye. Entonces, para hallar estas gráficas, puedes derivar las expresiones para respuesta energizante de un circuito RL aplicando la ley de Kirchhoff, sumando los voltajes alrededor del circuito cerrado, tal como tenemos acá. Voltaje es igual a intensidad por resistencia más L por dL sobre dt. Reescribir esto en la forma estándar. Lo reescribimos tal cual como estamos viendo aquí, que es la forma estándar. Después de resolver esta ecuación diferencial lineal no homogénea de primer orden utilizando una condición inicial de que la corriente antes de que se cerrara el interruptor era cero, la solución para la corriente se convierte en, tenemos aquí el resultado. Recordemos, para solucionar esta ecuación homogénea utilizamos el método de variables separables o el método que más nos convenga para resolver esto. Conectamos esto a la ley de Ohm para encontrar el voltaje a través de la resistencia, tal como lo estamos viendo acá, y lo conectamos con la expresión del voltaje del inductor, esta expresión que tenemos acá. Desconexión del circuito. A diferencia de un capacitor que puede almacenar energía en forma de campo eléctrico, cuando se corta un voltaje aplicado, digamos, por medio de un interruptor, un inductor no permanece cargado o energizado, ya que su campo magnético colapsa tan pronto cesa la corriente. Entonces recordemos, cuando teníamos el voltaje de un capacitor y lo desconectamos, él empezó a descargarse poco a poco. El inductor no será así, porque su campo magnético cae de una sola, cuando deje de recibir energía, tal como estamos viendo en la gráfica. ¿Sí? Entonces, el voltaje de la resistencia, cuando tiende a cero, el voltaje del inductor también va a tender a cero, igual que la corriente. Entonces, tenemos ahora los inductores en serie y los inductores en paralelo. Para los inductores en serie tenemos muy parecido a los capacitores en serie, ¿sí? L1 más L2 más L3, bueno, más Ln. Y los inductores en paralelo también seguirán la misma forma. 1 sobre L total, o sea, L recordemos que es lo que nos representa los inductores, será 1 sobre L1 más 1 sobre L2, así sucesivamente. Ahora hablemos de inductores en CA. Cuando se aplica una tensión alterna a una inductancia ideal, se dice que la corriente que fluye a través del inductor retrasa la tensión aplicada en 90 grados. O si lo desea, el voltaje aplicado adelante a la corriente en 90 grados. Esto es exactamente lo contrario a lo que vimos en los capacitores bajo corriente alterna. Ya vimos qué pasaba con los capacitores en corriente alterna. Como vemos, es totalmente diferente el voltaje que pasa en la corriente alterna bajo un inductor. Entonces, igual que en los capacitores, acá también vamos a tener una reactancia inductiva, ¿sí? Entonces, la reactancia inductiva, la definición es, la amplitud de la corriente alterna en un inductor es inversamente proporcional a la frecuencia aplicada.
dado que el voltaje inverso es directamente proporcional a la inductancia para una tasa dada de cambio de corriente. La corriente es inversamente proporcional a la inductancia para un voltaje y frecuencia aplicados dados. Como vemos, esta ecuación, ya sabemos, los inductores y los condensadores son inversos en corriente alterna. Por ende, la ecuación que me representa la reactancia también va a ser inversa. Entonces, si en los capacitores teníamos que era 1 sobre 2pi por F por capacitancia, en este caso, como es contrario, solamente tenemos 2pi por frecuencia por inductancia, ya que es la inversa. Entonces, vemos también igual lo ideal versus lo real, ¿sí? Entonces, vemos que en una reactancia, ¿cierto?, de inductores, vemos que es una función lineal y aquí vemos que es una función exponencial. Notemos algo diferente a lo que tenemos en los capacitores. En los capacitores antes la pendiente era negativa, ahora la pendiente será positiva en cada uno, igual en esta función exponencial. Bueno, entonces para esta simulación tendremos un circuito RC. ¿Por qué un circuito RC? Porque tenemos un capacitor y tenemos una resistencia. Entonces, vemos que aquí hay dos switches. Entonces, si tenemos este switch abierto, pues obviamente no va a haber ninguna energía, por ende ni el capacitor, ni la resistencia, ni acá a esta resistencia 2 llegará voltaje. Entonces, cerremos este switch para que se pueda energizar de la siguiente manera. Listo. Ahora, tenemos este switch. Cuando el switch está apuntando en esta posición, el condensador se empezará a descargar. Cuando tenemos en la posición contraria, el capacitor se cargará. Entonces vamos a ver esto en un osciloscopio. Entonces, arrancamos la simulación. Vamos a dejarlo primero que esté descargado y empezamos aquí a ver nuestra... Bueno, como vemos, hay un descargue, ¿cierto? Porque al principio lo teníamos así. Ahora, cuando ponemos acá, vamos a observar que hay una carga, ¿sí? Hasta volverse a nivelar con el voltaje que se tiene. Entonces, miremos que hay un tiempo de descarga y un tiempo de miren, vean. Aquí acabo de hundir el switch, mandarlo a la resistencia y este empezará a descargarse y a nivelarse su voltaje. Igual acá. Aquí el condensador empezará a cargarse. Como hemos visto, aquí hemos comprobado la descarga y descarga de un capacitor, tal cual como habíamos visto en las gráficas cuando expusimos sobre los capacitores. También se los invito a que hagan esto, cambien este capacitor por un inductor. Si lo cambian, vamos a ver un comportamiento quizá parecido o quizá algo diferente. Te invito a que tú mismo lo compruebes. Bueno, ya vimos los inductores, vimos los capacitores, entonces vamos a ver cómo se puede aplicar. Hay muchas aplicaciones para estos. Podríamos hacer un banco de capacitores, podemos hacer un flash esclavo o podemos hacer un receptor de frecuencia FM. Este va a ser nuestro caso. Vamos a hacer un receptor de frecuencia FM, en el cual constará de un capacitor variable, tres resistencias de 1 megaohm, 4 kiloohms y 560 kiloohms, un diodo protector UN34, una bobina con una antena y un módulo amplificador LM741 y tener nuestro audífono. Este es el circuito principal para nuestro receptor. Otra que tenemos podría ser este, en el cual tenemos un inductor, tenemos un capacitor variable, dos capacitores de 47 nanofaradios y 1 nanofaradio, un diodo protector igual que el anterior, un potenciómetro de 4 megaohms, dos transistores BC548. Si no hay de estos capacitores, podemos buscar los debidos reemplazos en cada uno. Una resistencia de 100 ohms, un parlante y una fuente de 3 voltios. Entonces, más adelante, en el próximo video, explicaremos teóricamente cómo sacamos los voltajes, la corriente, en la capacitancia, la inductancia, los campos magnéticos, entre otros, para este proyecto y cómo funcionará. Muchas gracias. Bueno, ya vimos cómo funcionan los capacitores, los inductores, vimos sus reactancias, sus gráficas, su voltaje, su corriente, su funcionamiento. Ahora más adelante, en un próximo video, veremos la aplicación ya que habíamos mostrado en el esquemático anteriormente y veremos cómo funciona nuestra radio. Muchas gracias.